Continuamos con interesantes conversaciones en Contigo en Casa. 12 horas con 42 minutos. Estamos de vuelta después de una breve pausa musical y no era falsa alarma, Tere. No era falsa alarma y la verdad es que, queridos auditores, acá en Chile siempre hemos tenido problemas con ausentismo laboral, Pepe. ¿Te acuerdas que lo hemos tocado ese tema en el ámbito sobre todo público, pero también ausentismo escolar? Claro. Estamos en marzo, pero me imagino que... Sobre todo en pandemia reapareció ese bueno, fantasma. Ahí en pandemia eso Sí, fue un fantasma que apareció, Sí, pero pues. de una manera gigante, ¿no? Y hay una fundación que se llama Fundación Presente, que busca prevenir el ausentismo crónico y promover la asistencia escolar. Y estamos con Rebeca Molina, su fundadora. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, Presente, buenas tardes. presente, Aquí estamos presente, presentes, tal Sí, cual. Presente Miss. Tal cual. Aquí estamos en Radio María y te quería preguntar, yo creo que las razones son algunas que se producían antaño y que son las mismas, otras que no, son novedosas, pero ¿por qué se produce el ausentismo escolar crónico y qué factores lo provocan? Mira, a mí esa pregunta me encanta porque hay mucho mito de por qué se produce el ausentismo escolar. Primero, entendemos ausentismo escolar como el hecho de faltar a clases regularmente, y se entiende como ausentismo escolar crónico el faltar a clases un 10% más en el año. Hay mucho mito y hay gente que piensa que el ausentismo se da por vulnerabilidad, otras personas que piensan que se da por lluvia, por el clima, etcétera. Y a nosotros en la Fundación Presente nos encanta mostrar cifras para mostrar esto. Entonces, por ejemplo, si pensamos que los niños y niñas faltan porque hay mal clima, ¿cuál es la región donde tendría que haber peor asistencia en Chile? Por ejemplo, los lagos, Punta Arenas, también hay Aysén. Bueno, la región con más ausentismo en Chile es Atacama. Entonces ahí se nos cae al suelo el tema del factor climático. Desierto. Exacto. Y Lluvia salas poca, desiertas. Y lluvia salas desiertas. Pocasa y alto paro docente. Sí, Y entonces ahí podemos empezar a crisis. mirar otros factores que empiezan a afectar la asistencia escolar. Después muchas personas dicen la principal causa del ausentismo es que los colegios quedan lejos. Y eso nos tendería a llevar a que la educación rural tiene más ausentismo que la urbana. Pero la educación urbana tiene más ausentismo que la rural, por lo tanto el factor distancia tampoco es. Y así podríamos sumar distintos indicadores, pero Tere, tú me preguntas, ¿por qué sí faltan los niños? No porque no faltan. Entonces, nosotros nos hemos casado con un modelo que viene de la ONG Attendance Works, que nos dice que hay 3 razones de fondo para faltar. La primera es las barreras. Tú faltas al colegio porque no puedes ir a clase, es como una puerta con un candado o un puente roto, imagínate. No puedes ir aunque quieras ir. La segunda es la aversión. Aunque puedes ir al colegio, prefieres o decides o evitas ir al colegio. Y eso puede ser por causas que hoy día se han puesto muy visibles, como el miedo a la delincuencia, el miedo a la convivencia escolar poco sana. En su época fue el miedo al COVID, no vaya a ser que se contagien. Y eso hace que, aunque yo pueda ir al colegio, evito ir. ¿Ya? Y por último está la tercera razón para faltar, que nosotros hemos visto que es la más relevante o la más masiva en nuestro país, que es la falta de valoración. No voy al colegio porque hay algo que parece más importante que ir al colegio. Por ejemplo, tengo un poquito de flojera, tengo un poquito de frío, tengo ganas de ir a hacer un trámite o tengo que hacer un trámite o distintas cosas que me dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a ir a clases si no es tan importante? Para resolver esa última fuente del ausentismo, nace Presente. La Fundación Presente, que es dar argumentos que permitan a las familias y a los estudiantes decir sí vale la pena ir al colegio a pesar del frío, a pesar de la lata, a pesar de la lluvia, a pesar del dolor de garganta, me pongo un pañuelo y voy, etcétera, etcétera. Cuando uno estaba en el colegio y estaba en los cursos superiores, era como una choreza hacer la cimarra, pero esto es mucho más que una cimarra. Me imagino que en los cursos superiores el ausentismo podría ser mayor, ¿o no? Esto es mucho más que la cimarra, efectivamente. Sí. De hecho, en inglés, el concepto del ausentismo por cimarra y ausentismo por otras razones son distintos nombres. Los separa. Sí, y efectivamente esto es más que la cimarra, porque la cimarra es algo como medio ilegal, ¿verdad? Como medio travieso, algo que no se sabe. Transgresor. Anecdótico. Anecdótico, pero estamos hablando de que ausentismo crónico es faltar 20 días o más en el año. Sí. Y eso nos está hablando, y cada vez hay más evidencia que nos habla de que los estudiantes con ausentismo crónico están viviendo situaciones que son preocupantes, ya sea por barreras, por aversión o por falta de valoración, y que por lo tanto se abordan de una manera súper diferente que la cimarra.
Son niños y niñas que probablemente tienen poco sentido de propósito, que dicen, ¿para qué voy a ir al colegio si no me sirve de nada? Si igual yo no voy a hacer nada en la vida, para eso me voy con los narcos tal vez, que es más rápido. O ¿para qué voy a ir al colegio si aquí nadie me pesca? Un 30% de los niños nos han demostrado que sienten que nadie se da cuenta cuando faltan a clase, etcétera, etcétera. Entonces es un fenómeno completamente distinto y que nos habla no solamente de la situación en que están los niños, sino que también factores intraescuela. Si ese niño, niña o joven va al colegio y lo que sucede en el colegio no es relevante o no es significativo o es peligroso de frentón, va a hacer que la educación sea cada vez menos valiosa y por lo tanto vamos a tener una crisis educacional. Yo te quería preguntar si este fenómeno se ha aumentado respecto al gran esfuerzo escolarizador que hizo el Estado de Chile, por ejemplo, si uno piensa en la educación normalista, de finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, y si no vamos, por ejemplo, hasta los años 70, por ejemplo, si hacemos una comparativa, ¿este fenómeno ha aumentado si uno piensa 60 años atrás, 50 años atrás respecto a lo que hoy vemos en el ausentismo? Por lo que dicen los abuelos, ha aumentado, pero no tenemos los datos, lamentablemente. Nosotros tenemos datos desde los años 2000 en adelante. Uh-huh. En Chile tenemos un sistema bastante de lujo de registro de asistencia, que es cada niño cada día. En Dinamarca, por ejemplo, no lo tienen. En México, en Argentina, ¿para qué decir? Sabemos que hay datos que no siempre son tan válidos, digamos, pero tenemos un registro importante. Ahora, ese registro está desde los años 2000 en adelante, y lo que hemos visto es que el ausentismo se ha mantenido en el tiempo. En la década antes del COVID veíamos que había un 30% de estudiantes que sistemáticamente faltaban a clase. Pero cuando llegó el COVID, esta tasa de estudiantes que faltan sistemáticamente aumentó al 50%. Uh-huh. La mitad de los niños de Chile en sus casas permanentemente. Ojalá en sus casas, a veces en la calle o en el trabajo, o qué sé yo. Y eso ha tendido a reducirse, o sea, ha aumentado un poco la asistencia, se ha bajado un poco el número de niños que faltan regularmente, pero aún no llegamos a las tasas prepandémicas, que ya eran altas. Era 1/3 de los niños faltando regularmente a clase. Ahora, ¿qué pasa, perdón, Pepe, pero cuando hay un sistema donde, sobre todo el público yo me refiero, donde hay altos niveles de paro, crisis en el fondo docente, donde también hay altos niveles de violencia intraescolar en el fondo, se vive en climas bastante duros, y también la oportunidad del exterior, por ejemplo el trabajo remunerado, o incluso esto de que el colegio no me da garantías para salir adelante en la vida, en el fondo están como factores importantes a la hora de alguna manera justificar este ausentismo en familias, en comunidades. Yo me refiero como fenómeno, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Totalmente, totalmente. Primero quería comentar respecto de los paros. El paro docente o el paro de cualquier equipo que trabaje en el colegio es una barrera para la asistencia. Impide a los niños ir a clase. Y es súper importante que sepamos que el ausentismo trae ausentismo. Mientras más hay paro, los días en que no haya paro, más van a faltar los niños. Uh-huh. ¿Sí? Mientras más se cierra el colegio, más faltan los niños, porque se pierde el hábito, se pierde el ritmo. Es como cuando uno tiene un fin de semana largo, hoy cuesta tanto volver a clase. Cuando hay paro, se pierde ese hábito, porque la asistencia es un hábito, y aumenta las tasas de ausentismo de una manera que es de locos. El tema de la delincuencia y la convivencia escolar crítica dentro de los colegios, por supuesto que es una razón súper válida para faltar. Cuando uno dice, pucha, quiero que mi hijo vaya a clases porque le hace bien, pero tú sabes que al mismo tiempo corre peligro su vida, lógicamente vamos a optar por la vida de ese niño o niña, y por eso es tan importante que los colegios les den relevancia al tema de la seguridad, de que sea un espacio de aprendizaje, que sea un espacio, no solamente de delincuencia, a veces hay bullying, qué sé yo, y es importante que el colegio cuide esos espacios. Y por último, cuando dice estudiantes que están trabajando, pasa mucho también eso, y hemos visto que hay colegios que lo que hacen de manera muy inteligente y muy sabia es bajar las barreras para que los niños puedan ir a clase. Por ejemplo, si tú te das cuenta que en tu liceo los niños están necesitando trabajar y en general trabajan los viernes en la tarde y tú tienes miércoles media jornada, pucha, tal vez puedes cambiar la media jornada para el viernes para que los chicos puedan ir a trabajar y también puedan ir al colegio. Esas son barreras que a veces los colegios pueden liberar. Por ejemplo, nos tocó una escuela que decía, aquí hay muchas niñas que faltan permanentemente y son justo las niñas que tienen hijos. Entonces decían, conclusión, el embarazo o la crianza produce ausentismo crónico. Pero este colegio lo vio de manera distinta y dijeron,
¿por qué faltan las niñas que tienen hijos? Y se pusieron a averiguar y vieron que los jardines infantiles abrían a las 9 de la mañana, mientras que el colegio abría a las 8 de la mañana. ¿Qué pasaba? Esas mamás, esas escolares que eran mamás, no podían ir al colegio hasta que abrieran el jardín y al final se quedaban en la casa. ¿Qué hizo el colegio? Flexibilizó el horario de entrada de esas niñas para que pudieran compatibilizar la maternidad con la asistencia a clase. En resumen, ¿a qué es lo que voy? Esto no es simplemente convencer a los estudiantes, convencer a los apoderados, sino que también trabajar a nivel de escuela y trabajar a nivel de comunidad, a nivel de municipio, porque todos somos responsables de que los niños vayan al colegio. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Hablaba de un modelo, pero en la práctica, ¿cómo lo han hecho ustedes para solucionar este problema? ¿Cuál creen ustedes que es la fórmula o lo que ustedes han optado? ¿Hacer guardia en la oficina del ministro Cataldo o trabajar escuela a escuela, comunidad a comunidad? Qué gráfica tu pregunta, me encanta. No hacemos guardia en ningún lado. No hacemos guardia en ningún lado. Nosotros, todo lo contrario, en Fundación Presente trabajamos las creencias, trabajamos el valor de las cosas, y hacer guardia en la oficina de nadie nos va a generar eso. Claro. Y tampoco queremos esperar que alguien se decida a hacer cambios. Más bien confiamos en el poder que tienen las comunidades escolares y, por tanto, respondiendo a tu pregunta, trabajamos con los colegios. ¿Qué hacemos? Los acompañamos a través de distintas estrategias para que ellos desarrollen en su escuela, colegio, liceo, una cultura escolar en que todos comprendan lo importante que es ir a clase. No porque se los dicen, no porque los castigan, no porque los controlan, sino que porque realmente es visible. Es visible porque ves afiches cuando entras al colegio, es visible porque con tu profesor jefe trabajas el propósito, el sentido de propósito, y te fijas metas. Es visible porque se habla en las reuniones de apoderados, es visible porque hay un equipo docente que trabaja la asistencia, y es visible porque todos estamos preocupados que los niños, niñas y jóvenes estén en clase. Entonces, lo que nosotros hacemos como fundación es asesorar al colegio para que tenga las distintas estrategias que van generando una cultura de valor por la asistencia, y como consecuencia de eso, sube el nivel de estudiantes que van a clases regularmente. Y te quería preguntar sobre el papel del profesor. Al mismo tiempo, ustedes valoran la asistencia a clases, pero también hacen el papel de valorar el rol del docente. Cuéntame un poco sobre eso, porque también creo que ha habido una crisis bastante, que sigue arrastrando, la verdad, sobre el valor de la docente. Se quejan de los sueldos, del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntame un poco sobre eso. El valor del docente es único, irrepetible y invaluable. Valga la redundancia, el valor es invaluable. Yo he leído hartas investigaciones que muestran que no hay nada más poderoso para promover el aprendizaje y la asistencia escolar que el vínculo docente-estudiante. No hay nada más poderoso. En familias fuertemente constituidas, en familias más débiles, en familias con papás, sin papás, con mamás, sin mamá, en que hay más cariño, en que hay menos cariño, el poder del vínculo docente-estudiante es una de las cosas más poderosas que podemos lograr a nivel educativo. Entonces, me perdí un poco con tu pregunta, pero... Claro, pero si se valora también la función del docente como parte de la tarea de Presente. Sí, nosotros valoramos muchísimo el rol del docente. De hecho, hay escuelas, hay sostenedores que creen que la mejor manera de promover la asistencia es poniendo premios y castigos. Entonces, si tú vienes, te regalo una torta. Si no vienes, te dejo repitiendo. Y hay como Pablo Viano. Exacto, ya. Con la campanita. Y nosotros hemos visto que la estrategia que lejos mejor funciona es aquellos que se enfocan en fortalecer la figura del profesor jefe y generar una relación con el alumno. De hecho, lo que nosotros hacemos es trabajar con los profes para que ellos fortalezcan su rol. Nosotros no vamos directo al alumno, más bien le damos estrategia, les damos ideas a los profesores jefes para que dentro de su rol incorporen cosas que les van a ayudar a generar un mejor vínculo y por tanto lograr que el estudiante vaya a clases. Incluso por el solo hecho de saber que alguien lo espera en el colegio. ¿Sabes qué? No tengo papás que me pesquen o que valoren la educación, no tengo compañeros que me promuevan esto, pero sé que está el profe Pepe esperándome porque me dijo que creía en mí. Y eso es una de las cosas más poderosas que podemos encontrar en los colegios. Ahora, esta pregunta es como parte del repertorio de las entrevistas que hacemos cuando nos encontramos con personas que están vinculadas con la obra que presiden. Pero me imagino que también hay una experiencia personal suya que la invitó a esto, ¿no? A Presente, ¿no? ¿Hay algo ahí que hizo clic antes?
Sí. Hubo una campana que sonó en algún recreo. Una ausencia reiterada a clase, Sí. por ejemplo, no sé. Todo lo contrario, todo lo contrario. Algún Pero, falsificativo. Señora Polillado. miren, yo me he encontrado con gente que me pregunta ¿a qué te dedicas? Y llego a la asistencia y me dicen, ay, pero obvio, ¿cómo te ibas a dedicar a otra cosa? No sé si contar esto aquí, pero Por bueno. favor, este no me lo lugar. tomen a Un mal. espacio. No me lo tomen No a sale mal. de aquí, ¿ah? Ya. La inspectoría cierra la... Yo estoy casada con una persona cuya familia son todos Mateos. Y siempre se burlan de algunos que eran menos Mateos porque tenían promedio 6, qué sé yo. Yo lo voy a decir aquí por única vez en la vida y nunca más. Yo tenía promedio 5.4 en el colegio. Ah, mire. Mal. Me decían porra beca. Bienvenida Ya. al club. Pero nunca falté. Ah, mire. Y aprendí el poder de la perseverancia, ir todos los días, machaca. Y eso me permitió lograr tantas cosas, no porque supiera mucho, sino que sabía lo que era perseverar, lo que era enfrentar desafíos, lo que era superar pruebas. Y eso a mí me tiene convencidísima que es una herramienta para toda la vida. Luego me empezó a ir mejor. Obviamente esto no es un calvario para siempre de ir a puros lugares en que te va mal, ¿no? Pero vi el valor que tiene la perseverancia. Ahora, esta no es una historia personal, pero sí ahí está esa campana que tú preguntabas. Y yo después me gané una beca, tuve la suerte de tener una beca, de irme a estudiar dirección de colegio a Australia. Y cuando volví, me llamó la atención que las conversaciones que tenían los equipos directivos eran las mismas conversaciones que tenían los equipos directivos de Australia. Ahora, en Australia estaban número 5 en la prueba PISA, una prueba internacional, y Claro. Chile ni aparecía. Entonces yo decía, ¿por qué mismo. conversamos de lo mismo? Voy a moverlos por distintos continentes. Entonces, Australia y Chile, decía, ¿por qué están conversando de lo mismo? Y de repente, ¡pum!, aparece una noticia en Estados Unidos, aparece una noticia en el diario de Chile de que en Estados Unidos Obama estaba creando un subsidio especial para invertir en aquellas escuelas que tenían altas tasas de ausentismo escolar crónico. Y decían, con grandes ruidos de tambores, hay estados que hay un 10% de niños que está faltando regularmente a clase. Y nosotros dijimos, ¿y en Chile cuánto será? Nos pusimos a buscar, fuimos con nuestro disco duro externo, yo creo que la mitad de la gente ya no sabe lo que es eso, al Ministerio de Educación sacamos los datos y vimos que un 30% de los niños en Chile tenía ausentismo crónico. Una verdadera intríngulis. Nadie hablaba de eso. Sí. Y nadie hablaba de eso, era un dato desaparecido, todos hablábamos de promedio, nos pusimos a leer evidencia y decía que el ausentismo crónico no solamente genera problemas de aprendizaje, problemas socioemocionales, sino que en el mediano plazo genera un rezago importante, por lo tanto la autoestima académica empieza a decaer y en el mediano y largo plazo son más periodos de cesantía, más probabilidades de caer en drogas, menos sueldos. Y yo cuando leí esto y me acordé de mi mamá poniéndome cara de tú no vas a faltar, y dije, ¿sabes qué? Me hace todo el sentido porque yo era porra beca. Pero hoy día sí he logrado hacer cosas en la vida es por esta perseverancia que me dio la asistencia. Entonces, cada niño que se levanta un día y va a clases, yo sé que está aprendiendo, quizás no está aprendiendo matemática y lenguaje, probablemente sí, pero está aprendiendo que es capaz de superar el frío, la lata, la flojera, el hambre, el susto, y eso va generando unas fortalezas del carácter que son muy, muy potentes y les van a servir para toda la vida. Mire, bueno, con esta entrevista subimos Sí. el NEM de este Sí. programa. Eso es lo importante, eso. Claro, ¿Lo es como para- subimos o lo bajamos? Lo subimos Bueno, el NEM. oye, pero después terminé dando una super prueba de aptitud. No sé si alguien sabe lo que es la Ay. prueba de aptitud, pero terminé dando una súper buena prueba de aptitud y entré a la carrera que quise y todo. No es que yo recomiende que les vaya mal. No. Claro. No. Estoy diciendo que me iba mal, pero la asistencia me salvó. Sí, yo creo que es bueno lo que dice Rebeca, ¿no? Esto de persistir, de seguir, porque hoy en día, sobre todo en tiempos de millonarios de TikTok, que se visten, no sé, pues de Teletubby, bailando en la Plaza de Venecia, ese es millonario, la gente cree que todo es rápido, ¿no? Y que con unos pocos reels, etcétera, exitosos, tú puedes obtener ya unas casas en las Islas Caimán, etcétera. Hay mucho de eso. Entonces, esto de que te digan, no, mira, la cosa es de a poco, son años, es un tema de fortaleza, de voluntad, de a poco, de persistencia, de constancia, creo que es totalmente revolucionario. Así que muchísimas gracias, Rebe Molina, aquí la Fundación presente aquí en este Contigo en Casa. ¿Y qué te pareció, Pepe, la entrevista? Excelente. Excelente, No, un así 7. que, queridos auditores, la verdad es que ha sido... MB. Subí mi promedio. Sí, Ah. sí. Oye, Tere, Pepe, los puedo invitar a todos los que están escuchando Sí, por a un supuesto. seminario Sí. que hay el día 3 de abril Ok. en la UDP, en la Universidad Diego Portales. Jueves.
Jueves. Jueves, Viene 3 de Lisa diciembre. McKay, una experta de asistencia a nivel internacional, y todos los profes o equipos directivos que quieran estar ahí, encantados. Pueden meterse a la página web de Presente y encontrar bien las coordenadas, porque si no yo seguro los voy a enredar. Pero programapresente.com, se meten ahí, pueden encontrar la información del seminario y más que bienvenidos. Genial. Acá en Radio María solamente comentarte, Rebeca, que tenemos un programa que se llama Dale Profe, ¿no? La Fundación Le Raimbial, Dale Profe, lo que hace es financiar proyectos de profesores y se conversa con ellos en vivo a propósito de proyectos a favor de sus alumnos y, como te digo, de todas las regiones del país. Así que lo conduce Luz Covarrubias. Ustedes están totalmente invitadas a escuchar Dale Profe. Ya les voy a comentar qué día es Dale Profe. No sé, Pepe, tú lo tienes claro, ¿no? Dale, profe. Esta temporada... Es el día martes en la tarde, a Creo las que sí, 18 horas. 18 horas. Horario Martes, tradicional. 18 horas. Aquí Sí. en el A menos que me llegue un 89.3. WhatsApp furtivo diciéndome que no es así, estoy Sí, ya estamos, 90% seguro. muy bien. Es Así difícil que saber el calendario. de Sí, todo. es estamos difícil, recién estrenando nueva difícil. temporada, por eso la duda, ¿no? No, claro. Pero, No, Pepe, después vamos a hacer como uno y el papá a la reunión de apoderados y uno se trataba de acostar antes para que no llegara con las notas. Ah, sí, pues ahora las Claro. notas llegan de Sí, otra pues, manera. ahora, sí, pues, antiguamente no, pero era la reunión de apoderados, entregar la nota y uno trataba de ir a acostarse antes para ahorrarse el reto. Ah, ¿tú eras porro también? También Entonces, era de tu yo club, tenía era la de tu misma club. técnica. Era de tu club, sí. Yo tenía la misma técnica, pero no funcionaba porque al día siguiente, con la libreta de nota en la mano, Cuando llegaba el vasito con lechecita con frutilla, llegaba con las notas. las Sí, notas ahí. Es verdad, a la Está cama, bien, es está verdad. bien. Sí. Queridos auditores, la verdad es que ha sido un gusto como siempre. Y qué bueno tocar un tema que a todos alguna vez nos atañe, ¿no? De repente no tener éxito en todo, sino más bien que los dolores te lleven a lo mejor de tu vida. Así que con ello invitamos a que Pepe Nicolás lea noticias. Salen 10 minutos más Así en es. Panorama Central. Siga nuestra compañía, en redes sociales vamos a estar posteando todas las entrevistas de esta mañana, además de otras cosas entretenidas de Radio María esta semana. Y bueno, aquí nos despedimos, aquí un gusto, queridos auditores, ya nos veremos el viernes ser contigo en casa, Sí, Pepe. nos vemos el viernes. Te vamos a echar de Exactamente. menos martes, miércoles, jueves, pero Pero vamos a estar bueno, acompañados por Constanza. vuelvo, ¿no? Y como siempre, aquí sigue nuestra compañía Radio María, una buena señal para Chile. Chao, Chao. chao. Contigo en casa regresa mañana a las 11 de la mañana. Radio María, una buena señal para Chile. Radio María, mucho más que una radio. Mis pecados te coro.